Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en esta, la situación militar de Libia. Aquí había una guardia amazónica. Esta guardia amazónica estaba conformada de mujeres guardaespaldas, ¿sí? Eh, que era un cuerpo armado, ¿sí? Tenían la actividad de proteger al personal de Gaddafi, ¿ya? Entonces, era aquí mujeres guardaespaldas y realizaban esta función, este trabajo, ¿sí? De protegerle a Gaddafi, pero eran mujeres. Las causas del conflicto de Libia, ¿ya? La guerra civil tiene orígenes en la represión de manifestaciones y protestas en aquel régimen de Gaddafi que llega a hacer uso de la aviación, ¿ya? La sublevación y el control de algunas ciudades, las manifestaciones es lo que provocó enfrentamientos armados, manifestaciones, protestas en el régimen de Gaddafi porque no estaban de acuerdo con algunas normas, con algunas eh, leyes que implantaba, ¿no? En aquel tiempo. Luego de la confirmación de las medidas que tomó el gobierno libio para recuperar el control del país, atentaban contra los derechos civiles y la seguridad y la protección civil, ¿ya? Aquí interviene las Naciones Unidas para hacer alianzas con estos países, ampararlos, ¿sí? Y tomar unas resoluciones que sean en beneficio de todo el pueblo liviano, ¿ya? Libio, perdón. Causas del conflicto de Libia. Aquí los conflictos fueron por el interés del petróleo libio, ¿ya? Eh, que afectó a Túnez y Yemen y a Egipto. También le afectó a Libia, ¿ya? El cultivo también es un problema, es la violación de los derechos a la libertad de los pueblos árabes en este régimen, ¿sí? Los gobiernos dictatoriales, eh, que fue potenciado por Estados Unidos y los aliados occidentales europeos. Estas eran las causas de Libia en sus conflictos, ¿no? El petróleo, no respetaban los derechos a la libertad de los pueblos árabes y los régimen de gobierno dictatoriales, totalitaristas, ¿sí? Esas eran las causas de la guerra. Y ahora la situación actual de Libia. La era evolucionaria para Libia. Bueno, aquí es un camino duro de recorrer, ¿no? Recorrieron un arduo camino Libia y ahora están en un lento adelanto, ¿sí? Para llegar a un proceso y de ordenar, reconstruir todas estas instituciones que fueron afectadas por estos enfrentamientos en el país de Libia, ¿ya? Aquí afectó mucho al crecimiento económico y ellos tienen que reconstruir, fomentar el modelo económico en el crecimiento, ¿sí? También el desarrollo social sostenible, ¿ya? La identidad del pueblo libio, ¿sí? Entonces ellos tienen que recuperar sus valores islámicos, ¿ya? Este país ha enfrentado muchos problemas y muy graves, ¿no? Durante todos estos enfrentamientos vivían en un gobierno totalitarista. Entonces ellos quieren recuperar el respeto a los derechos humanos, la seguridad sobre su territorio, ¿sí? Se volvió un estado frágil, decían. Entonces, esta es la situación actual en que está Libia hasta que se recupere y reconstruir todo en todos los puntos que se vio afectado, economía, derechos humanos, identidad, ¿sí? A estos puntos esenciales afectó en Libia, ¿sí? Estos enfrentamientos con Gaddafi, ¿ya? Hasta aquí lo que es los conflictos armados de Libia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vuelvo a recalcar, organizador de Libia y línea de tiempo de Ucrania. En Ucrania ya no va organizador, señores. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo no le mandé a hacer una exposición del siguiente tema. ¿No? ¿No había? Confirmen.
No, su silencio dice que no. Entonces yo voy a seguir. El siguiente tema es los procesos de paz en la actualidad. Aquí vamos a hablar de dos países. Sobre el proceso de paz en la actualidad en el país de Colombia y en el país de Birmania. ¿Sí? Esos dos países vamos a hablar en cuanto a los procesos de paz. ¿Ya? A ver. Es muy esencial los puntos que he puesto relacionados a los procesos de paz. Usted en el país de Colombia debe saber o escuchó en Colombia, ¿por qué quieren firmar la paz? ¿Cuál es el grupo de guerrilla en Colombia que afecta a este país? ¿Quién me dice? Todos conocen ese grupo de la guerrilla en Colombia que afecta al país de Colombia. ¿Cómo se le llama ese grupo? Es conocido. Las FARC, para algo así, creo que Ya, se las llama. FARC. Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dicen? Estos puntos esenciales, claves, ¿sí? Para los procesos de paz en la actualidad. Vamos a tomar el país de Colombia. Procesos de paz en Colombia, ¿sí? ¿Sí miran o está muy pequeño? Ya. Los procesos de paz en Colombia, aquí puse 2, 4, 6 puntos, los más importantes, ¿no? En la década de los 80 emergieron grupos paramilitares y carteles de droga, los cuales ocasionaron un recrudecimiento del conflicto. O sea, aquí ustedes saben que el país de Colombia tuvo problemas con estos grupos paramilitares y con los carteles de la droga. O sea, es un país en el que trabaja con estos dos puntos, digamos así, estas personas, estos paramilitares y todas estas personas que se dedican a esta situación, ¿no? En el 2000, el gobierno estadounidense llega a un acuerdo con el gobierno colombiano, con el plan de Colombia para combatir al narcotráfico y a la contrainsurgencia a través del apoyo económico logístico a Colombia. Estados Unidos establece un acuerdo con el país de Colombia por medio de un plan de Colombia para poder contrarrestar al narcotráfico y apoyar en lo económico en aquel país colombiano. Tras una violenta ofensiva contra los grupos guerrilleros lanzada por el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002 hasta el 2010 y a finales del 2012, este gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC comenzaron diálogos formales. ¿Sí? Comienzan a dialogar para llegar a un acuerdo de paz con esto de estos grupos de la FARC. Ya, su nombre es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ya? Y comenzaron con diálogos formales para llegar a un acuerdo. Como resultado de estas varias negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo en los puntos de discusión: desarrollo agrario integral, solución del problema de las drogas ilícitas. Sí, llegaron a un acuerdo sobre estos inconvenientes, de estas situaciones que se presentaba en el país de Colombia. En mayo del 2014 realizan reparaciones para las víctimas del conflicto y este fin del conflicto tiene su fin, termina y firman los acuerdos. En septiembre del 2016 firmaron un acuerdo tras el proceso de entrega de armas que concluyó en agosto del 2017. ¿Ya? O sea, firmaron acuerdos para que se termine todas estas guerras, estos enfrentamientos y que la FARC ya no intervenga con su guerrilla, ¿no? En Colombia eh, es muy complicado esto de la FARC. En Colombia, especialmente en Bogotá, cuando usted va a un centro comercial, no es como aquí, ahorita, bueno, porque nos están pidiendo el certificado de vacunación, pero presentamos y ingresamos. En Colombia, en Bogotá, cuando usted ingresa a un centro comercial, le registran con su consentimiento o sí
o sin su consentimiento, su cartera, su mochila, le revisan todo, ¿sí? Allá muchas veces andan con los niños ahí como amarrados a los padres con un cinturón, una correa, ¿no? Porque la FARC es cosa seria estos guerrilleros en este país, ¿ya? Eh, Botan bombas, o sea, es muy complicado esto de la FARC en Colombia. Y acompañado con el siguiente punto que hemos hablado, es complicado. Para terminar con todo esto necesitan un acuerdo de paz para que el país viva en paz absoluta. A pesar de la importancia de estos esfuerzos, todavía no alcanzan la plena paz en Colombia, a pesar de estos acuerdos en estas ambas partes que iban a firmar con el gobierno de Manuel Santos y la FARC, no llegan a la paz absoluta en Colombia. Se ha iniciado diálogos con el gobierno colombiano y sigue activo el problema de los paramilitares. Esta situación de la guerrilla no va a terminar, ¿sí? Podrán ponerse de acuerdo en algunos puntos, pero van a surgir otras situaciones. Entonces, esta situación no queda resuelto, ¿sí? Estos problemas de los paramilitares desmovilizados que se incorporan a bandas criminales que no han sido resueltos, ¿no? Y porque llegan a un acuerdo, pero se siguen integrando más personas a estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y no conocen de los acuerdos y vuelven, o sea, a cometer los mismos errores, tienen las mismas actitudes, por lo tanto no queda 100% resuelto toda esta situación de la FARC, ¿sí? En Colombia es muy complicado esta situación, ¿ya? Me comentaba alguna vez, yo tuve una amiguita que vive ahí, como unos 4 años, y me decía que se volvió a Ecuador. Me decía que la FARC asomaba en cualquier momento, tenían que botarse al suelo, lanzaban bombas, o sea, es una guerrilla muy complicada y quieren terminar con esto para que Colombia pueda vivir en lo que cabe, se podría decir, en una paz, porque esto no va a terminar. No es que firme un acuerdo y se acabó y desapareció la FARC y desapareció todo este problema social que es las drogas, ¿sí? No, entonces esto sigue, pero al menos hay que tratar de mermar un poco, ¿no? Para que el país viva un poco en armonía, en paz, ¿ya? Esto es lo que sucede en el país de Colombia, ¿ya? Y si alguno de ustedes ha leído cultura general, sabe lo que vive este país. De repente alguien visitó o como visita turística Colombia, se escuchan, ¿no? Algunas situaciones. Procesos de paz en Birmania, ¿sí? Aquí también le he puesto algunos puntos esenciales, la verdad. Entre 1962 y 2010, Birmania estuvo gobernada por dos juntas militares, la del Partido del Programa Socialista de Birmania en 1962 a 1988 y la del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo en 1988 hasta el 2010. Durante este periodo, el ejército birmano lanzaba ofensas contra varios grupos armados como el Ejército de Independencia de Kachin, el Ejército Kerenmi y el Ejército de Liberación Nacional. O sea, igual tenían enfrentamientos contra algunos ejércitos mencionados anteriormente. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo fue disuelto en 2011, 4 años más tarde. La Liga Nacional para la Democracia, LND, Liga Nacional para la Democracia, ganó las elecciones generales, pero en 2016 el gobierno de la LND inauguró la Conferencia de Paz de Panglong del siglo XXI. ¿Sí? Comienzos del 2018 se desarrollan 2 rondas de diálogos, la última de las cuales concluye sin acuerdos entre los grupos armados participantes y el gobierno. No hay acuerdos. Aún realizando reuniones, no llegan a un acuerdo, no firman nada. Quiere decir que van a seguir los enfrentamientos. Según Trevor Wilson, los líderes de Birmania deben ir más allá de la retórica política, dice este autor, Trevor Wilson, para poner en marcha un programa de paz para todo el país y toda la población. Un punto clave de este programa sería el cese del fuego, ¿no? Que ya no más fuego, enfrentamientos
el cual depende tanto de las disposiciones de los grupos armados, ¿sí? Entonces, aquí sería cesar los combates, ya no más enfrentamientos, ¿sí? En este país, pero no llegan a un acuerdo en estas fechas, ¿ya? No llegan todavía a un acuerdo, ¿sí? Entonces, lo que manifiesta este autor, Trevor, que o sea, prácticamente deben de poner en marcha la práctica y parar al fuego, cese al fuego para poder conversar y ponerse de acuerdo en los puntos que les conviene tanto a la una parte como a la otra para terminar esta guerra, estos enfrentamientos, estos combates en este país de Birmania, ¿sí? Y parar y vivir en un proceso de paz, ¿ya? Todos los países tienen unos procesos en guerra, pero con armas, ¿no? En cambio nosotros, Ecuador, no estamos igual capacitados para un enfrentamiento de esta naturaleza. No tenemos la tecnología, no tenemos el armamento como los países del centro, los países desarrollados. Ya sería muy complicado, necesitaríamos apoyo de otros países en caso de que se presentara una guerra. Estamos, pero los otros países con alta tecnología, armamento y acompañados del desarrollo tecnológico y que son países del centro, países desarrollados, sí cuentan con todas estas recursos de armas y tecnología, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede en Birmania y no se llegaba hasta esta fecha a un proceso de paz, a un acuerdo, ¿sí? ¿Ya? Porque seguían con los ataques, con los combates, la violencia, ¿no? Y eso no les permitía ponerse de acuerdo. Esto es lo que les puedo decir de los dos países, Colombia y Birmania, en resumen, en lo más resumido posible, la información en pastilla, lo más esencial, porque aquí hay mucha información en cuanto a estos países respecto a estos conflictos armados, perdón, a los procesos de paz, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden armar su organizador, pueden armar un solo organizador con estos dos países, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, listo, gracias.